Según el secretario general de la ONU, hay más de 10.000 muertos en Gaza. Estas consecuencias después de un acto terrorista de Hamás parecen alejar una solución duradera a este conflicto, por supuesto. Lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir ahora. Hamás le salió magníficamente bien la tirada. Hamás comete un atentado horrendo del que ahora nadie habla. Se lleva un montón de rehenes de los que ahora ya nadie habla. De hecho, cuando pones fotos de los rehenes en Estados Unidos, vienen estudiantes de Estados Unidos y arrancan las fotos de las personas que están siendo detenidas y torturadas por Hamás. Pero sabían la reacción que iban a evocar en Netanyahu. Netanyahu reaccionó como ellos esperaban que lo hiciera, y entonces toda la atención está puesta sobre las barbaridades de Netanyahu. Barbarie que tiene una parte explicable y una parte no explicable. Una parte explicable es que tienes que defender, tienes que encontrar a los que cometieron los atentados, tienes que salvar a los rehenes y sobre todo tienes que impedir que jamás vuelva a poder atacar a tu país. Eso es legítimo. Hacerlo matando a las personas que está jamás usando como escudos humanos no es muy astuto, ni es adecuado desde el punto de vista de los derechos humanos. Por más que recuerde Netanyahu que en la Segunda Guerra Mundial los aliados, cuando bombardeaban Berlín, no bombardeaban igual niños y ancianos, porque así es la guerra. Pero en este caso sabemos perfectamente que podría haber otras formas de tratar de descabezar a Hamás, luchar contra Hamás y no llevarse por delante a los que ha puesto Hamás allí como escudos humanos precisamente para lograr esos números aterradores. A Hamás le da igual, y a Netanyahu también. A todos los demás no nos da igual. Algunas protestas pro-palestinas sí son pro-Hamás, otras no. También ahí hay que saber matizar. Hay gente que está haciendo protestas en favor de los palestinos, defendiendo los derechos de los palestinos, primero que nada, y luego defendiendo, denunciando la barbarie que se está cometiendo en Palestina, y esas son manifestaciones absolutamente legítimas a las que yo me adhiero. Pero hay manifestaciones que utilizan esto como un pretexto para defender a Hamás y para expresar antisemitismo. Esas no, pero hay que diferenciarlas. Nuevamente, matizar, contextualizar, quién convoca, qué se dice durante la convocatoria, cómo están, qué han dicho, qué hacen, qué posición asumen. Y entonces 10 protestas distintas pueden tener 10 valoraciones totalmente distintas, ¿no? Y lo mismo te diría de 10 protestas a favor de Israel. Hay protestas a favor de Israel que dicen es que tenemos derecho a defendernos, y es que mataron a 1.400 personas, y es que entre ellas estaba mi tía, que se entiende, y hay manifestaciones de es que vamos a aprovechar para quedarnos con toda la tierra de los palestinos y hacer la gran Israel. No son iguales, ni las puedes valorar igual. ¿Por qué con Rusia es condena absoluta su invasión, pero con Israel es una tibia crítica? No, es una condena absoluta. Sin embargo, lo que tienes que tener en cuenta, y no en tibia la crítica, es que jamás está allí y tratará de atacar a Israel todas las veces que pueda e intentará destruir a Israel porque es lo que dice su carta fundacional. Israel, al invadir, su justificación es el ataque contra Hamás, que existe, mientras que Rusia no tenía ninguna justificación para atacar a Ucrania. Y hay una diferencia entre pelear contra un enemigo inventado para apoderarte de las tierras del vecino que pelear contra un enemigo real, simplemente actuar de una manera terriblemente incorrecta. No es igual. Igualar cosas distintas es propio de simples. No seamos simples, por favor.